Buenas, buenas. Qué alegría encontrarnos en esta noche y poder disfrutar de el buen cuidado del Señor que seguramente lo hemos evidenciado durante todo el día, la mañana, la tarde y ahora la noche, evidenciando ese buen cuidado del Señor. Y le invito para que juntos nos preparemos para este espacio. Recuerde que hemos denominado este espacio la salvación es del Señor y venimos ya meditando en todo lo que tiene que ver con la salvación, cómo obra el Señor la salvación, y la teología ha llamado a esto el orden de la salvación, el Ordo Salutis, el que venimos meditando ya por varios miércoles. Si usted por alguna razón no ha participado en los miércoles anteriores, es la oportunidad de que usted pueda ir haciendo un repaso o revisar lo que hemos venido aprendiendo, o si usted quiere de nuevo considerar lo que hemos venido aprendiendo, solamente ingrese a nuestro canal en YouTube, Iglesia Presbiteriana Cumberland Cali, y allí encuentra en la lista que se llama Las Salvaciones del Señor. Allí están todos los programas con relación a lo que hemos venido aprendiendo. Y recuerde, las salvaciones del Señor, toda esta serie tiene que ver con cómo es que el Señor obra la salvación entre nosotros. Recuerde, mientras estamos allí participando, allí está su celular, puede por el chat comunicarse con nosotros, estaremos muy pendientes de cualquier aporte que usted haga durante el tiempo, pregunta, inquietud, para ir resolviendo en la medida que nos sea posible, o si no, hoy dentro de 8 días lo estaremos abordando, estaremos tratando de resolver las inquietudes. Y hoy estaremos tocando, no es que me vaya a salir del orden de la salvación o del tema de las salvaciones del Señor, no, todo lo contrario, seguimos firmes en el tema, pero haremos como un pare para revisar algo de lo que hemos venido tratando. Y hoy estaremos meditando en esto de mi seguridad está es en su salvación. ¿Y por qué ese título? Porque mi seguridad no radica en mi decisión, sino en su salvación. Y ya entenderemos un poco mejor esto. Esto para hablar hoy de lo que es la seguridad de la salvación. Un asunto que vale la pena revisarlo muy bien en tiempos en los que posiblemente nos preguntamos, ¿será que efectivamente yo disfruto de la salvación del Señor? Esta es la oportunidad para resolver eso, y recogiendo lo que hemos visto hasta aquí, vamos a resolver esa inquietud acerca de mi seguridad, su salvación, pensando en la seguridad de la salvación, esa incertidumbre con la que a veces andamos con relación a la realidad de la salvación obrada por el Señor en nosotros. Le invito para que oremos. Recuerda escribir allí en su chat. Estoy muy pendiente para que juntos estemos allí interactuando. Si usted ve este programa después de su transmisión y quisiera hacer algún aporte, lo puede hacer en la caja de comentarios. Allí está para que usted haga su aporte, su reflexión, inquietudes que tenga, las puede realizar en ese espacio que nos brinda la caja de comentarios. Si está aquí en directo, entonces solo por el chat, suficiente para que podamos leernos y regalarle un saludito, denos un saludito para saber quiénes están allí conectados y poder entonces así identificarnos y darnos una palabra de ánimo por ese medio, que aunque no estamos de manera presencial, sí sabemos que estamos allí conectados aprendiendo del Señor. Le invito para que oremos a Dios y nos acerquemos a Él y roguemos por su dirección. Señor, gracias por esta oportunidad y este regalo que tú nos das de encontrarnos de nuevo, Señor. Un miércoles más en el que venimos meditando de cómo es que tú obras la salvación en cada uno de nosotros, cómo es que tú vienes obrando por tu palabra, con tu espíritu, vienes aplicando a nosotros lo que tu Padre hiciste en tu Hijo, y lo que tú, Señor Jesús, hiciste en la cruz del Calvario, entregando tu vida de acuerdo a ese plan diseñado por el Padre. Gracias, Señor, por tu obra de salvación. Gracias, Padre, por tu plan. Gracias, Hijo, por morir por nosotros, entregar tu vida, poner tu vida por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Y Espíritu de Dios, gracias por aplicar, por sellar
la obra de la salvación en nosotros. Estamos pues en tus preciosas manos con el deseo de aprender y de gustar de tu enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos ya dispuestos entonces a iniciar en esto de mi seguridad es su salvación. Y esto es lo que hemos venido aprendiendo, hemos venido revisando el orden de la salvación, lo que acabo de mencionar, y hemos venido hablando acerca del llamamiento eficaz. Hemos venido hablando por estos días de lo que tiene que ver con la regeneración o nuevo nacimiento, con la fe y el arrepentimiento. Hemos hablado de la justificación, de la adopción, de la santificación. Ahí es donde vamos. Hoy corresponde el tema de la perseverancia y la preservación. Pero voy a detenerme un poquito a meditar en lo que tiene que ver con la seguridad de la salvación. Y solo por hoy y dentro de 8 días continuamos con la lista porque no podemos pasar por alto este tema de la seguridad que tanto bien le hace a nuestra fe. Vamos a recordar nomás lo que hemos visto con una frase. El llamamiento eficaz, hablamos del contundente llamado. Es un llamado de Dios. Recuerde que no es un ofrecimiento que yo le hice, Señor, ¿tú quieres que yo te siga? No, fue el Señor el que me llamó. El nuevo nacimiento es la condición necesaria. Lo veíamos en Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, es necesario. La fe en Cristo más que un crédulo. Estamos hablando de creer, confiar en el Señor. Arrepentimiento, sí hay vuelta atrás, sí hay oportunidad de vuelta atrás. Justificación, ¿en verdad soy justo? Claro. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Ese texto lo hemos citado una y otra vez, 2 Corintios 5:21. Pensando en la adopción, meditábamos en que ahora miembros de la familia de Dios hemos sido hechos hijos, hemos sido adoptados como hijos. Y la santificación tiene que ver con crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo es lo que hemos venido considerando hasta el día de hoy. Y consideraremos o recogeremos parte, ya se dará cuenta cómo, de lo que hemos visto en mi seguridad es su salvación. ¿Dónde radica su seguridad de que efectivamente usted hoy disfruta de la salvación del Señor? ¿Dónde radica su seguridad? En la salvación que el Señor ha obrado, en lo que acabamos de mencionar. Muy claro. El llamamiento eficaz, la regeneración, la fe en Cristo, el arrepentimiento, la justificación, la adopción y la santificación. Porque la salvación es del Señor, allí radica mi seguridad. La seguridad está fuera de nosotros. Nosotros somos impactados por esa obra del Señor y ese impacto trae a nosotros seguridad. Seguridad, eso es lo que nos va a regalar el Señor. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, va a decirnos como apertura al tema de mi seguridad, tu salvación. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan, no para que miren si son o no son, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Se da cuenta de la certeza? Tienen. No está mandándoles a examinar de pronto, posiblemente, quizá, tal vez, no sé. No, alguien que ha recibido el llamamiento eficaz, que ha nacido de nuevo, que ha vivido esa fe, ese arrepentimiento, que ha sido justificado, que ha sido ahora acogido en la familia de Dios, alguien que vive ese proceso de santificación, es. Punto. Es. No se habla de alguien quien posiblemente sea, no, es. Pero, insisto, si ha vivido esto de lo que hemos hablado, porque mi seguridad es su salvación. Mi seguridad es su salvación, lo que Dios ha obrado. Y hemos sido muy enfáticos en afirmar de que la salvación es una obra de Dios. Nosotros lo que hacemos es ser impactados por esa salvación del Señor, esa obra de Dios en nosotros. Somos impactados por esa obra. Nosotros respondemos al impacto de la gracia de Dios
habilitados por la misma gracia. No es posible de otra forma. Hay otro texto que para mí en mi vida personal ha sido de mucha fortaleza y es Juan capítulo 10, versículo 28 al 30. Juan 10, 28 al 30. Recordará usted que capítulo 10 de Juan tiene que ver con eh, el buen pastor. Y cuando pensamos en el buen pastor, entonces Él nos va a dar la seguridad que tienen las ovejas en ese buen pastor. Yo les doy vida eterna, dice el Señor. Esas palabras son del Señor Jesús. Y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Eso es lo que el texto nos está ilustrando acerca de la seguridad que tiene la oveja en el Señor, la seguridad que tenemos en el Señor Jesús. Qué tremenda certeza, seguridad nosotros tenemos en el Señor. Seguridad de salvación. Mi salvación, ¿sí? Mi seguridad es su salvación. Lo que Él ha obrado. A eso es lo que estamos apuntando en esto que hemos venido considerando. Cuando hablamos de seguridad estamos pensando en la palabra certeza. Certeza. ¿Puede alguien saber con plena certeza si es salvo? ¿Puede alguien tener esa convicción? La siguiente pregunta es, si es posible que alguien tenga la certeza, ¿no es arrogancia? ¿No es presumir? Creo que la escritura no lo llama así, ¿sí? No lo llama así. De hecho, en la segunda carta de Pedro, Pedro hablándole a los oyentes dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Voy a leerles ese mismo versículo en la Dios habla hoy. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, la salvación es del Señor. Procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. Procuren que esto arraigue en ustedes. O sea, lo que el texto está diciendo es, tenemos que hacer firme esto que es un hecho. Ser firme esto que es un hecho. No es arrogancia. Y a eso es lo que estamos apuntando hoy en lo que estamos aprendiendo acá. Necesitamos retomar porque el llamado del Señor Jesús es a eso, a tener una profunda seguridad, ¿sí? Nuestro deber es buscar con diligencia la certeza de nuestra salvación, ser muy diligentes en ello. Es nuestro deber, no la debemos buscar por curiosidad, ¿sí? Para saber cuál es el estado de nuestra alma. No, necesitamos conocerlo para mejorar nuestro crecimiento en la santificación. Y ya se dará cuenta por qué estoy hablando de santificación en medio de esto que estoy mencionando, de la certeza, de la seguridad, de mi seguridad, su salvación. ¿Por qué estamos hablando de aprender si en realidad somos salvos? Es parte de esa certeza que necesitamos recuperar para mejorar nuestro crecimiento en santificación. Los cristianos que permanecen inseguros frente a su salvación están sujetos a toda clase de vaivén en la vida, zarandeados por sus emociones, zarandeados por el mismo diablo, son zarandeados, reciben ataques, viven en una incertidumbre. Es por eso que necesitamos nosotros buscar la certeza de nuestra salvación. Es por eso. Necesitamos buscarla. Buscarla.
Y hoy vamos a aprender, como lo he enfatizado desde que iniciamos, mi seguridad, su salvación, la salvación es del Señor. Si es del Señor, entonces vamos a mirarlo. Entonces, hemos repasado y aquí les decía que vamos a recoger parte de lo que hemos trabajado hasta el día de hoy. Lo que hemos considerado con relación a la salvación es del Señor hasta hoy. Es que el llamamiento eficaz es el acto por el cual Dios, el llamamiento eficaz es el acto por el cual Dios nos trae a la comunión con Cristo. Dios nos llama. No llegamos a Cristo porque nosotros lo encontramos, porque tuvimos la iniciativa de venir a Él y entonces lo encontré. No, no. Respondemos a un llamado. Es Cristo el que nos encuentra. Nosotros no encontramos a Cristo, fuimos encontrados. Nosotros estábamos perdidos y Cristo nos encontró. Llamamiento eficaz. También hemos hablado de la regeneración. La regeneración describe el cambio que Dios hace en nosotros una vez nosotros recibimos ese llamado, recibimos un cambio en nuestro ser interior para que nosotros seamos y comencemos a caminar en ese proceso de ser como Cristo. Recuerda que decíamos que regeneración o nuevo nacimiento es el inicio, es el nacimiento y santificación es crecimiento. Aquí estamos. La regeneración. Estamos pensando dónde radica la seguridad, en que Dios me llamó. Mi seguridad radica en que es el Señor, es Dios quien en nosotros nos ha llevado, ha sembrado en nosotros, nos ha llevado a nacer para que lleguemos a ser como Cristo. Nacimiento es el comienzo de un proceso de crecimiento que se llama santificación. La fe y el arrepentimiento, que pensaríamos son netamente obras nuestras, pues nos hablan sí de nuestra responsabilidad, nos hablan de nuestra responsabilidad. Describen la fe y el arrepentimiento, a veces lo resumen en una sola palabra y lo llaman conversión, ¿sí? Y es que la fe y el arrepentimiento es la respuesta del ser humano una vez el ser humano, por esa obra de Dios, ha nacido de nuevo, responde en fe y nos volvemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es fe. Y nos apartamos del pecado. No es posible hacer esto si no es por el mismo impacto del Señor en nosotros y porque hemos nacido de nuevo y entonces así hemos sido habilitados para responder en fe y ahora hemos sido habilitados y fortalecidos para resistir el pecado. La salvación, mi seguridad, su salvación. Y es así como hemos llegado a estos 3 puntos que ustedes tienen aquí en la pantalla. La justificación, la adopción y la santificación. Porque son los 3 puntos siguientes al punto donde voy. He hablado del llamamiento eficaz, he hablado de la regeneración y de la fe y arrepentimiento. 4, si resumimos fe y arrepentimiento en conversión, serían 3. Entonces quedémonos con 4 o 3 dependiendo de cómo queramos tomar fe y arrepentimiento. Y luego siguen otras una tríada que es la justificación, la adopción y la santificación. La justificación, hablábamos de cómo el Señor nos da a nosotros una nueva posición ante Él. Somos declarados justos. La justificación. Somos declarados, nos da una nueva posición legal ante Él. Éramos culpables porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a que aquel que no cometió pecado murió por nosotros los pecadores para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21, que lo he mencionado una y otra vez. Nos habla del maravilloso intercambio que se vive en la cruz del Calvario. Su santidad nos es imputada y nuestro pecado le es imputado a Él. Maravilloso intercambio. Así lo hemos llamado. Justificación. Fuimos declarados justos. No fuimos hechos, fuimos declarados. Y he sido muy enfático en eso también. Fuimos declarados. Jesús nos declaró inocentes porque alguien pagó por nuestro pecado, aunque interiormente
no hemos sido todavía transformados, porque ahí, fruto del nuevo nacimiento, ya está aquí Cristo formándose en nosotros a través de algo que conocemos como la santificación. La adopción, sí, que es el siguiente punto después de la justificación, nos trae a su familia y nos hace sus hijos. ¿Por qué fuimos parte de la familia de Dios? No fue iniciativa nuestra, fue de Dios. ¿Por qué fuimos justificados? No porque nosotros le dijimos a Jesús que muriera, fue Él quien entregó su vida. Es muy particular el Nuevo Testamento, como va a decir que no fueron las autoridades romanas ni las judías las que tomaron su vida, fue Él quien entregó su vida. Eso va a ser un punto que debemos resaltar en la obra del Señor Jesús. Él entregó, se entregó y entregó su vida por nosotros. A Él no le tomaron la vida, Él la entregó. Maravilloso intercambio para hacernos hijos, para traernos por ese llamamiento del Padre a la familia del Padre. Y ahora somos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 lo mencionábamos. Y la santificación, la he mencionado en varias oportunidades en lo que llevamos hasta aquí. La santificación, Dios nos hace santos. Recuerde, la justificación nos declara, la santificación nos hace santos. Trabaja en nuestra naturaleza, trabaja transformando, tocando nuestra vida para ser regenerada, para que en nosotros crezca el carácter de Cristo. Cada día se haga más evidente el carácter de Cristo. Cada día más evidente el carácter de Cristo. Cuando pensamos en esto de mi salvación, mi seguridad, su salvación, recordé una expresión de Juan Calvino cuando él narra su conversión. Juan Calvino, cuando narra su conversión, va a expresar esta frase: Dios repentinamente me convirtió a sí mismo. Vuelvo a leer la frase. Dios repentinamente me convirtió a sí mismo. No fui yo el que me convertí, fue Él el que me convirtió. Fue Él el que me habilitó para poder responder. No tenía la fuerza, no tenía la habilidad. ¿Dónde radica mi seguridad? En su salvación. Es lo que estamos diciendo. De ahí entonces que el fundamento de nuestra seguridad podemos recogerlo en estas tres expresiones. Es las promesas de Dios. Justificación. ¿Y por qué promesas? Porque recuerde, lo he insistido una y otra vez desde que tocamos el tema de la justificación. La justificación es una declaración. No es que somos hechos justos, es una declaración de que somos justos. Y eso es una promesa. Y el creyente lo que hace es creer en esa promesa del Padre. Entonces el fundamento de mi seguridad es la certeza que tengo en la promesa que Dios me ha dado de que Él entregó a su Hijo para que yo sea declarado justo. El que no cometió pecado fue declarado pecador para que yo, pecador, sea declarado justo. Esas son las promesas de Dios, la justificación. Como parte de ese fundamento, están los frutos de justicia en nuestra vida. ¿Qué son esos frutos de justicia en nuestra vida? Cuando pensamos en justificación, estamos hablando de transformación. Una y otra vez en la iglesia pregunto, ¿hoy nos parecemos más a Cristo que el día de ayer? ¿Hoy en nosotros se hace un poquito más evidente Cristo que el mes pasado? Hoy, ya en este mes de agosto, se hace un poco más evidente Cristo este mes de agosto del año 2024 de lo que Cristo se hizo evidente en nosotros en agosto de 2023. Estamos hablando de los frutos de justicia en nuestra vida. Santificación. Frutos tiene que ver con la transformación de nuestra vida. Transformación. Y el tercer fundamento sobre el que descansa nuestra seguridad es el testimonio del Espíritu
de que somos hijos de Dios. El testimonio del Espíritu de que somos hijos, hijas de Dios. El Espíritu testifica a nuestro espíritu de que efectivamente somos hijos de Dios. Quiero leerles un documento que habla sobre este tema. Un artículo, es un párrafo, quiero leerlo. Y no lo tengo escrito, pero allí en la pantalla, pero usted lo va a escuchar pensando en estos tres fundamentos que hemos mencionado: la justificación, esas promesas de Dios, esos frutos de justicia, esa transformación que hemos llamado santificación y ese testimonio del Espíritu en nosotros. Dice, esta seguridad, hablando de la seguridad de salvación, no es una mera persuasión dudosa o probable. No es que quizá, tal vez, no sé, todavía no estoy muy seguro. No. Esta seguridad no es una mera persuasión dudosa o probable, fundada en la esperanza falible. No está fundamentada en algo falible, porque la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios permanece, dice Pedro en su carta. Y la palabra del Señor es verdad. La escritura es inspirada por Él, es palabra de Dios. De manera que es infalible aquello sobre lo que descansa nuestra esperanza, sino que es una certidumbre, dice este párrafo, infalible, fundada en la verdad divina de la promesa de la salvación. ¿Dónde se fundamenta mi seguridad? En la palabra del Señor, que es infalible. En la evidencia interna de aquellas gracias a las cuales se refieren las promesas. Evidencia interna es eso que comienzo a ver en mi vida, esa transformación que comienza a operar el Señor en mí. En el testimonio del Espíritu de adopción que da testimonio, del Espíritu de adopción que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este espíritu es la prenda de nuestra herencia y con él estamos sellados para el día de la redención. ¿De dónde sacamos esto? Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él fuimos sellados, él es la garantía de nuestra salvación. Y por eso Romanos va a decirnos de que él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta entonces ese fundamento? Ese fundamento. La base que nosotros tenemos es una base infalible. Las promesas de nuestra salvación. Las promesas en la palabra. Es el primer punto que estamos mirando como fundamento. Dios promete vida eterna a todos los que reciben a Cristo. Dios promete vida eterna, no una posible vida eterna. Dios promete la vida eterna. Eso es lo que Él nos va a decir en su palabra. Una y otra vez lo dice. Así que debemos nosotros descansar en esa promesa del Señor, en esa certeza que nos da su palabra. Su palabra es verdad. Y su palabra nos da efectivamente la certeza de que somos salvos, de que le pertenecemos a Él, somos del Señor. Y vamos a mirarlo en la Escritura. Lo hemos visto, por ejemplo, en Juan capítulo 10, cuando mirábamos esas palabras del buen pastor. Y miremos ahora Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la certeza que nosotros tenemos, ¿sí? La obra del Señor. Él fue el que nos dio esa posibilidad. Nosotros no nos dimos la posibilidad, fue Él quien nos dio la posibilidad. Así que nosotros debemos descansar en esa certeza que nos da el Señor a todos nosotros. Sigamos mirando otros textos allí en el Evangelio de Juan, por ejemplo, para que sigamos considerando esa obra de la salvación por nosotros. Juan capítulo 3, versículos 15 al 18. Dice, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 tenemos la historia de Nicodemo y tenemos allí el testimonio de que la serpiente será levantada en el desierto cuando hace esa comparación con lo que ocurre con Moisés.
Y va a decir, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga la vida eterna. Promesa del Señor, fundamento de nuestra salvación. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor nos da a nosotros esa seguridad. Capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Promesa de Dios. ¿Dónde descansa nuestra seguridad? En las promesas del Señor. Primer punto y fundamento que estamos trazando. ¿Sí? Y así podemos seguir mirando otros textos. Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde descansa mi seguridad? En las promesas del Señor. Primer punto. Y parte de esa promesa del Señor es lo que decíamos en 2 Corintios 5:21, ese maravilloso intercambio. El que no cometió pecado por nosotros, lo hizo pecado. Así es que nos va a expresar el Señor Jesús su salvación por nosotros. Entonces, esa certeza está parte de la Escritura. No es una mera sensación, un parecer, no. Parte de las promesas del Señor. ¿Cómo nosotros podemos estar dudando de las promesas del Señor? Dios promete salvación a todo el que cree en el Hijo. Dios promete salvación a todo aquel que se acerca al Hijo en fe. Si nosotros lo creemos, nosotros creemos en el Hijo, entonces le tengo una noticia. La salvación es una realidad para usted y para mí. Si nosotros hoy podemos decir, confío en Jesús para mi salvación, no en mis propias obras, ni en mi familia, ni en mis recursos, ni en mi iglesia, confío en Jesús para mi salvación, en que Él murió por mis pecados y yo siendo pecador, confesando mis pecados, reconociendo la suficiencia de Cristo, me acerco a Él, entonces, ¿de qué estoy dudando? Tengo la certeza. Tengo la certeza. No puedes dudar de que eres salvo. Dios lo dice en su palabra. Dios lo dice en su palabra. Lo segundo, pensando en este mismo orden, estamos hablando de las promesas de Dios. Lo segundo es, la segunda realidad corresponde a la doctrina de la santificación. Y es como pararnos frente a un espejo y dar una mirada a nuestro interior. No solamente a nuestro exterior, si estamos hoy más rejuvenecidos que ayer, no, no es eso. Pero sí hacer una mirada a nuestra vida y haciendo una mirada a nuestra vida, seamos muy honestos. ¿Hoy nos parecemos más a Cristo que ayer? Es la pregunta. Cuando nos examinamos, estamos viendo la obra de santificación en el Señor, pero siendo honestos. No tratando de impresionar a nadie. No tratando de llamar la atención de nadie. Estamos a solas. Una revisión delante del Señor. Porque estamos hablando de seguridad. Mi seguridad es su salvación. Entonces, me siento de reflexión en realidad. Hoy estoy creciendo en mi carácter, es decir, me parezco más a Cristo. Es que las promesas de Dios para nosotros que mencionamos en el primer punto involucran una nueva vida, involucran un nuevo nacimiento, pero también involucran un proceso de santificación. Eso involucra. Eso involucra la palabra del Señor, el llamado, las promesas del Señor para nosotros. Para nosotros eso involucra. No es solamente una promesa, no, involucran esa transformación, involucran ese cada día parecernos más a Cristo. Eso involucra. ¿Nos parecemos nosotros más a Cristo? ¿Somos más parecidos a Él? Vale la pena como revisar nuestra vida, ¿no? Vale la pena. Vale la pena hacer una revisión de nosotros, ¿sí? Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir,
porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Se da cuenta el llamado a la santidad? De tal manera que tenemos que revisar nuestra vida. Hoy nos parecemos más a Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. En ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Crecimiento. ¿Estamos nosotros creciendo? ¿Nos parecemos más a Cristo hoy que ayer? Porque estamos pensando cómo nosotros podemos estar seguros, cómo nosotros podemos en realidad estar confiados en que efectivamente estamos disfrutando de la salvación. Pues acá lo tenemos, las promesas de Dios, tenemos los frutos de justicia y tenemos también el testimonio del Espíritu. Y estamos desglosando las promesas de Dios, tienen que ver con lo que Él dice en su palabra. Su palabra es verdad y si Él dice que todo el que cree en su Hijo es salvo, entonces tenemos que confiar en eso. Estamos hablando de lo que es el llamado del Señor para nosotros. Y es que Él nos prometió vida nueva, pero también nos prometió una transformación. Eso es lo que venimos considerando. Y la tercera realidad dentro de la consideración de nuestra seguridad es y tiene que ver con la adopción. Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Se los mencioné hace un momento, Romanos 8, no les cité los versículos, pero aquí los tenemos. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Ahora, ¿por qué somos hijos de Dios? Cuando pensamos en esto de por qué llegamos a ser hechos hijos de Dios, entonces tenemos que ir a Juan capítulo 1 por una parte, pero también, y ya lo leímos, Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, pero también tenemos que ir a Efesios capítulo 1. ¿Y por qué tenemos que ir a Efesios capítulo 1? Porque Efesios capítulo 1 nos va a dar la siguiente nota. En él también, estamos hablando de en Cristo, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, estamos hablando del Evangelio, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces estamos pensando en el testimonio del Espíritu en nosotros. Y ese testimonio del Espíritu es eso que recibimos del Señor, donde nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Recuerde que estamos pensando en esas realidades. Ese fundamento lo estamos desglosando, ¿sí? Esto quiere decir que nuestra salvación es una obra sobrenatural y nosotros descansamos en el Señor, en la obra de Dios sobre nosotros. Mi salvación, mi seguridad, su salvación. Mi seguridad, su salvación. ¿Dónde descansa mi seguridad? En lo que Él hizo. El Padre diseñó el plan, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu lo está aplicando a nosotros. Esa seguridad nos viene de Él. De acuerdo a Romanos 8, para que sea claro, el testimonio del Espíritu no es un pálpito. Yo hoy me siento, porque si es un pálpito, entonces se vuelve algo muy subjetivo. Es el testimonio del Espíritu a nosotros. Es el testimonio. El testimonio del Espíritu es aquel que nos da la seguridad de que lo que Dios ha dicho en su palabra, de que sus promesas son verdad. Nos da ese espíritu, esa certeza de lo que Él nos ha dicho en su palabra es verdad. Las promesas de la palabra son y fueron inspiradas por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Pedro. Él la inspiró y continúa el Señor hablando a través de su palabra. De su palabra. Nuestra santificación nos ayuda a apreciar entonces y a aplicar las promesas a nuestra vida. ¿Se da cuenta entonces cómo es que nosotros podemos en realidad estar seguros de nuestra salvación?
retomando lo que hemos trabajado hasta hoy. No hemos mencionado en realidad nada nuevo. Hemos venido retomando lo que venimos trabajando. El fundamento puede ser zarandeado. Nuestra seguridad puede ser zarandeada. De hecho, muchas veces nos encontramos como en jaque, pensando, ¿será que sí? ¿Será que yo soy o no soy? Nos encontramos en muchas oportunidades como en jaque, nos encontramos en muchas oportunidades como en jaque. Y este es el momento en el que el Señor nos dice, es posible que seamos zarandeados, claro. Es posible que nosotros seamos zarandeados. Es posible que nuestra fe se sienta a veces, pero el Señor nos llama a nosotros a descansar en lo que dice su palabra. ¿Sí? La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser de diversas maneras zarandeada, golpeada, disminuida. La seguridad, no la obra del Señor. La seguridad, mi seguridad, puede ser zarandeada. No la obra del Señor, mi seguridad. Y esto lo vivimos en algunas oportunidades cuando caemos en algún pecado. Cuando caemos en algún pecado. Cuando incurrimos en alguna falta. Es ahí. El Espíritu Santo nos contrista, nos mueve, nos redarguye. Nosotros con nuestras acciones hemos entristecido al Espíritu de Dios, como lo dice Efesios en el capítulo 4, versículo 30. Nosotros entristecemos al Espíritu de Dios, Él nos mueve a nosotros y es posible que en ese momento entremos nosotros a cuestionar si en realidad estamos o no viviendo en esa seguridad, en esa salvación. Es posible. Pero lo cierto es que no quedan destruidos. La obra del Señor no es destruida. Mi seguridad es zarandeada, pero la obra del Señor no es destruida. La obra del Señor permanece. ¿Sí? La operación del Espíritu en nosotros. Y me parece que Efesios nos puede ayudar en esto. Efesios capítulo 4. Cuando en el capítulo 4 Pablo le dice a la iglesia de que ellos no aprendieron así de Cristo. Y está hablando de esa transformación que vive la iglesia. Y en esa transformación que vive la iglesia, él va a decir que no contristan al Espíritu Santo. Y en el capítulo 5, versículo 18, les dice, permitan que el Espíritu Santo les llene. Ese creo que es parte del llamado del Señor para todos nosotros. Ese llamado que nos hace el Señor a nosotros de no contristar el Espíritu, sino de permitir que el Espíritu de Dios tome el control de nuestras vidas. Cuando no permitimos que el Espíritu de Dios tome el control de nuestras vidas, sino que contristamos al Espíritu de Dios, entonces es cuando nuestra fe es zarandeada, nuestra seguridad es zarandeada. Los verdaderos creyentes son sostenidos. Recuerde una frase que la he citado un par de veces y dentro de 8 ya la voy a traer. Los que son del Señor son preservados por el Señor y perseveran. De tal manera que los verdaderos creyentes son sostenidos para que no caigan en esa desesperación total. Son sostenidos por esa gracia, por esa bondad de Dios. De manera que somos zarandeados, pero el Señor nos llama a volver a Él permanentemente. Quiero recoger esto de la seguridad de la salvación, que básicamente sería como un resumen de lo que hemos visto hasta hoy, pensando en que mi seguridad es su salvación, tu seguridad es su salvación. Mira lo que dice acá, la manera de recoger lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido considerando. Es nuestro deber buscar diligentemente la certeza de la salvación. ¿Dónde? En su palabra. Haciendo esa revisión de nuestra vida, apropiándonos, reconociendo que la palabra del Señor es verdad. Las promesas del Señor son en el sí y en el amén. La palabra del Señor es verdad.
Entonces tenemos que reconocer esa palabra, aceptar esas promesas del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esa caminar, en ese disfrutar de esa seguridad. Revisar nuestra vida. Nosotros hoy nos parecemos más a Cristo que el día de ayer. Se están viendo esos frutos de justicia en nosotros, en nuestra vida, se están viendo. Eso es buscar. Y lo tercero es recibir ese testimonio que nos da el Espíritu de que somos hijos de Dios. Los tres los necesitamos. Descansar en las promesas de Dios. Necesitamos nosotros ese descanso, ese reconocimiento de la palabra del Señor. Necesitamos nosotros revisar nuestra vida si estamos creciendo cada día y somos más, está creciendo el carácter de Cristo en nosotros. Y tres, recibir ese testimonio del Espíritu. La certeza de nuestra salvación mejorará nuestra santificación. ¿Por qué? Porque nos hace conscientes de que efectivamente estamos siendo transformados. Porque eso es lo segundo que mencioné con relación al fundamento. Esas obras de gracia que el Señor va produciendo en nosotros. Para obtener una certeza auténtica debemos analizar nuestros propios corazones y examinar el fruto de nuestra fe. Una constante autoevaluación, pero no a la luz de nuestro criterio. Los parámetros los coloca la palabra. Porque es posible que hayan cosas que para mí sean muy buenas. Ay, esto es tan bueno, esto es la voluntad de Dios, seguramente porque yo me siento bien. No, esa no es la manera de calificar si algo es la voluntad de Dios o no. Dios lo dice en su palabra. ¿Qué dice su palabra al respecto? ¿Es eso lo que Dios quiere para tu vida? No, entonces, ¿qué vas a hacer? Estamos hablando de transformación, estamos hablando de santificación. De eso hemos venido hablando. Y por último, la plena certeza proviene de la palabra de Dios, unida al testimonio del Espíritu de Dios, porque tenemos la seguridad de esas promesas del Señor. ¿Qué llamado estamos recibiendo hoy? Vivir seguro en las promesas de Dios. Deja de estar creyendo en tantas cosas, en tus impresiones, en, en lo que escuchas en otros, en terceros, en lo que lees en un libro y en el otro. Vive de acuerdo a las promesas de Dios en su palabra. Examina tu vida. Examina tu vida. Examinar cada uno su vida. Si hay fruto de justicia, se evidencia la transformación del Señor. Se evidencia. No que seamos perfectos, y eso hay que dejarlo claro. No que seamos perfectos, pero cada día estamos creciendo. Eso sí tiene que ser evidente. Y atender al testimonio del Espíritu que nos dice que somos hijos de Dios. Posiblemente pensamos en muchas oportunidades que no, porque nuestras emociones y nuestros estados emocionales son tan diferentes que hoy llegamos a sentir muchas cosas y mañana no. No es por eso, es el testimonio del Espíritu. Ese es el llamado del Señor para nosotros hoy, pensando en esto de la seguridad de la salvación. Es una manera de recoger lo que hemos venido considerando. Le invito para que se tome un tiempo para revisar esto de la seguridad, para que no ande en temor. Si algo nos aporta la seguridad de la salvación, es la gratitud, no es otra cosa. A veces pensamos que la seguridad de la salvación es el pretexto para hacer lo que a nosotros nos place. Créame que si alguien ha sido salvado, nunca hará deliberadamente llevar una vida por siempre apartada del Señor. Es posible que luchemos con algún pecado, pero estamos en esa constante insatisfacción frente al Señor. Deja que el Señor obre sobre tu vida. Mis hermanos, escribe allí en el chat, estoy pendiente de recibir sus mensajes, de poder interactuar con ustedes. Escribe en el chat y permitamos que el Señor nos ministre a través de estos 3 puntos que nos ayudan a reflexionar sobre la seguridad de nuestra salvación. Las promesas de Dios, ¿sí? Los frutos de ese proceso de transformación que Él está operando en nosotros y el testimonio de su Espíritu en nosotros. Dios nos ayuda. Vamos a orar. Estoy esperando sus aportes allí en el chat.
Señor, gracias por esta oportunidad que nos regalas de encontrarnos y de poder, Señor, escuchar tu palabra. ¿Cómo necesitamos, Señor? ¿Cómo necesitamos, Señor, de esta seguridad? Cuando la salvación se ha vuelto algo tan de sentires y de miradas, de pareceres, hoy nos enseñas que no es mi parecer, son tus promesas, son las evidencias de la transformación que tú estás haciendo en mí y en la confianza, Señor, de poder escuchar esa voz del Espíritu de Dios que me da por tu palabra la garantía de que soy tu hijo, de que te pertenezco, de que soy parte de tu pueblo, de que ya no soy un extranjero y un advenedizo, Señor, no, soy parte de tu pueblo. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, esta noche descansar y poder, Señor, continuar en ese disfrute de tu salvación, pero no sin antes revisar nuestra vida y reflexionar sobre la misma. Es en el nombre de Jesús que te hemos orado. Amén. Amén y amén. Estamos aquí atentos. Vamos a ir por el chat allí a socializar y compartir unos con otros. Vamos a escucharnos, vamos a leernos y vamos a dejar que el Señor nos ministre. Ahí mientras tenemos esta pantalla les voy a colocar un anuncio de algo que iniciamos hoy, miércoles a las 5:30 de la mañana. Hacedores de la palabra, no solo oidores. Hoy iniciamos con una serie sobre Santiago. No vamos a ir como versículo a versículo, pero sí con algunas apartes de la carta de Santiago. Y hoy iniciamos a las 5:30 de la mañana para que lo revise si no lo vio y si no para que lo socialice con otros. Vamos entonces a estar allí pendientes y a mirar esto de la carta de Santiago, hacedores de la palabra, no solo oidores.